Primero el tema inclusión. Eso va de la mano con inequidad. Del otro lado está la palabra igualdad, ¿bien? Solidaridad, que van de la mano justo frente a eso. Inclusión es bien importante. Inclusión refiere a los aspectos sociales y también territoriales. Tenemos todo un país a considerar. Hay que pensar en cada rincón y estar presentes, coordinar, proponer, etcétera, para cada rincón del país. El tema territorial en inclusión es importante y en educación tiene que estar realizado. Eso es lo primero. Hay algunos aspectos de diagnóstico que de pronto es interesante explorar. Hemos ido construyendo, que decir, en el país y en la sociedad, barreras, separaciones entre colectivos sociales de distintos tipos, sociales, políticos, pero también institucionales. Hay barreras interinstitucionales. Sin ninguna duda, el tema central es la defensa, el fortalecimiento, el desarrollo de la educación pública, y la educación pública pensarla como sistema, y hay distintos componentes institucionales que hay que lograr coordinar, sumar y poner a todos del mismo lado. Esto quiere decir lo que quiere decir, ahí tenemos muchas cosas realmente a explorar y a resolver. Yo hablo más que nada a título personal como estudiante. Es un gran desafío la universalidad de la educación, por ejemplo. Hoy no tenemos cobertura para todos y todas las estudiantes del país y es necesario seguir luchando para que se pueda generar esa cobertura. Hoy no tenemos inclusión en muchos sentidos también, como habla. Hay desafíos muy importantes que la educación debe plantearse, y en esto de garantizar los derechos. Es un desafío porque pasa por la no discriminación. Y la no discriminación no como un titular, sino como acciones concretas. Yo dije hoy inclusión y lo dije como titular inclusión, y a esto me refiero. Porque inclusión y exclusión van de la mano, y la educación tiene ahí un gran desafío. Podemos decir, se ha hecho mucha cosa, sí, se ha hecho mucho, no importa, falta más, falta mucho más. ¿Es continuar? Sí, es profundizar las cosas y pensarlas con esa perspectiva, ¿no? De profundizar allí. Porque en esto de excluir, también entra la repetición, ahí entra hasta lo más mínimo de la vida de las escuelas. Cuando reconocemos a ese niño, esa niña, a ese adolescente que se reconoce distinto a lo que la biología a lo que viene biológicamente, a sus decisiones. Creo que la escuela ahí tiene, en general, la educación tiene un gran debe para con los jóvenes y las jóvenes, con los distintos, que no son, con los distintos, voy a decir, ¿tá? Reconociéndonos como distintos. Cuando hablamos de incluir, incluir no solamente es incluir a aquellos gurises que de repente tienen una dificultad de aprendizaje. Para mí también hay que incluir a aquellos gurises que de repente son destacados y que no están contemplados en estos planes. Para seguir pensando en la educación que queremos, y es esto de las escuelas habitadas por infancias diferentes, como lo decían recién. ¿Y qué lugar va a tener para esas infancias y en esas escuelas, por ejemplo, la formación artística, que es fundamental y que quizás no se le está dando el lugar que debe tener en esa integralidad, en esa educación para integral del ser humano? La educación artística, ¿cómo nos vamos a posicionar en un formato de juego y de infancias que han cambiado muchísimo con los años? No podemos desconocer que la pandemia influyó en gran medida en nuestras infancias, en nuestras adolescencias. Agradezco lo primero a estos espacios, un poco afirmando las mismas palabras que Ricardo, porque son espacios en los cuales cada uno de nosotros y nosotras podemos plantear desde nuestra experiencia o desde nuestro conocimiento
temas que de repente iluminan o estimulan a otros a pensar. Y a partir de ahí, entonces, sí, el diálogo y la construcción. Bueno, es lo que en este querido partido hemos aprendido, ¿verdad? El Frente nos ha enseñado eso. Y bueno, yo voy a tocar un tema que hace foco en la inclusión, algo que ya se mencionó, pero penetrando aún más. Es un área de inclusión que tiene que ver con la discapacidad. Y quiero plantear la necesidad de reflexionar sobre qué queremos para la educación nuestra de futuro. Nosotros todos coincidimos en que todos tenemos los mismos derechos humanos fundamentales y que todos tenemos derecho a acceder a la educación. El asunto es que hay un grupo de personas en nuestra sociedad que no pueden acceder a la educación. Y en ese proceso de inclusión se ha venido avanzando y sintiendo que con que ingresen al centro educativo ya está. Incluso muchos lo dicen así, al fin, ahora lo tienen que aceptar a mi hijo o a mi hija en el centro educativo y entonces ya la familia queda en paz. Pero nosotros, como profesionales de la educación, sabemos que eso no es verdad. Para que realmente ese niño, esa niña acceda a la educación, dentro del centro educativo tiene que haber docentes formados para educar y para lograr el ambiente adecuado para los aprendizajes de esos niños, o sea, reconociendo las características personalísimas de cada una de las condiciones. Pero tampoco basta con que se capaciten apropiadamente los docentes. Se requiere una modificación de la estructura organizativa, porque cada una de las condiciones que determinan discapacidad exigen determinadas condicionantes, a su vez, desde la estructura, desde la gestión. Y bueno, y no me voy a extender en todo eso. Entonces, un minuto. Entonces, pensar que tenemos que tener la iniciativa de cambiar la estructura de nuestros centros educativos es fundamental. No lo hemos visto todos los que participamos de estas ideas o de que venimos trabajando hace años en esto,